Me llamo Bailey Thornton y, a los 29 años como capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, creía que no había nada que la vida me pusiera por delante que no pudiera soportar. Estaba equivocado. En medio de un soleado jardín detrás de St. Philip's en Charleston, vestido con un inmaculado encaje blanco, mi propio medio hermano, Marcus Thornton, cabo primero de la Infantería de Marina, me dio un puñetazo en la cara el día de mi boda. No fue un accidente, no fue el torpe tropiezo de un hombre que había bebido demasiado champán. Fue un golpe deliberado, rápido y preciso, que se estrelló contra mi pómulo, me provocó un fuerte crujido en la mandíbula y salpicó sangre sobre el delicado encaje de mi vestido, un momento grabado en mi memoria para siempre. En un segundo, tenía en la mano mis votos escritos a mano. Al instante siguiente, me tambaleaba hacia atrás, con el velo deslizándose de mi hombro mientras el mundo se fracturaba. Una copa de champán resbaló, se hizo añicos en la piedra, y luego el silencio. Un silencio tan denso que ahogó la música, la charla, incluso el susurro de la cálida brisa de Carolina. Creyó haberme silenciado para siempre. No tenía ni idea de que las 4 palabras que mi marido estaba a punto de pronunciar arruinarían toda su carrera. El silencio tras el puñetazo de Marcus persistió como el humo tras una explosión. Casi esperaba, contra toda lógica, que mis padres se acercaran a mí, que, aunque nunca me hubieran defendido, esta sangre en mi vestido de novia, con 100 ojos observándome, despertaría en ellos algo humano. No fue así. Mi madrastra, Evelyn, rompió el silencio primero. Por una fracción de segundo sentí un vuelco en el pecho, una esperanza tonta que surgió como un reflejo que creía haber enterrado, pero ella no vino a mí, pasó junto a mí, rozando mi mejilla con su perfume como un insulto, y posó su mano con manicura impecable en el brazo de Marcus. Su voz baja y urgente no era furia, sino una indicación escénica. Marcus, cálmate, la gente está mirando. Dios mío, no. Bailey, ¿estás herido? No. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Solo 5 palabras que decían la verdad, más cruel que cualquier golpe. La prioridad era la imagen familiar. La herida que se extendía por mi rostro era secundaria a su reputación. Me tambaleé con el velo suelto y busqué a mi padre. Se paró bajo el arco donde momentos antes había estado a punto de prometerle una vida de amor y lealtad. Richard Thornton, coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, me miró con la misma expresión que había visto desde la infancia. Ni rabia ni preocupación, sino decepción. Sus ojos decían lo que sus labios pronto confirmaron. Has vuelto a avergonzar a esta familia. No pronunció las palabras, pero no hacía falta. Su silencio fue más agudo que una reprimenda. En su mundo, el orden importaba por encima de todo. Al sangrar en público, había roto el orden. La violencia de Marcus no fue la ofensa. Mi visibilidad sí. El reconocimiento fue más duro que el puñetazo. No era una hija para ellos, ni una novia, ni una oficial, ni una mujer herida ante ellos. Era una consecuencia, un problema que resolver, una mancha en una tarde perfecta. Me temblaron las rodillas y por un instante sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Pero en ese derrumbe, otra verdad se endureció. No era una nueva traición, era la confirmación de una lección que había aprendido toda mi vida en esta familia. Marcus era el hijo elegido, y yo era la sombra que proyectaba, y en la cegadora claridad de ese momento comprendí que nunca más esperaría su rescate. Podría haberme derrumbado por completo si no fuera por el peso de otra presencia que avanzaba. En medio de la parálisis del jardín, había una persona que se movía con determinación, no con furia frenética ni con vacilación, sino con serena certeza. Ethan, mi futuro esposo, el hombre que se sentaba frente a mí en las noches del desierto, citando a Marco Aurelio, caminó a mi lado. No se apresuró, no gritó, su paso era firme, pausado, y cuando su mano tocó mi codo, fue como si el suelo se asentara bajo mis pies. Con la otra mano, metió la mano en el bolsillo del pecho de su uniforme y sacó un reluciente cuadrado de tela, un pañuelo de bolsillo, blanco como el uniforme. Lo desdobló con la misma precisión con la que revisaría los instrumentos de vuelo y luego lo acercó a mis labios. Su tacto era suave, como el de un cirujano, secando la sangre sin decir palabra. El silencio seguía siendo denso, pero en él su gesto hablaba con más fuerza que cualquier voz. Te veo, no estás solo. No esta vez. Lo miré con la mandíbula dolorida, el velo deslizándose. Sus ojos, normalmente suaves y color mar, ahora albergaban una tormenta, una furia fría y controlada,
no por él mismo, sino por mí. Fue entonces cuando volvió la mirada hacia Marcus. Su voz atravesó el jardín como el acero a través del cristal. El sargento miró hacia la pared. Las palabras no fueron gritadas, fueron medidas y claras. Una orden proyectada con el peso de la autoridad, afinada en la cabina y la sala de reuniones. Para cualquier otra persona podría haber sonado simple, pero para todos los uniformados presentes, esas palabras tenían la fuerza de una ley militar. Marcus se quedó paralizado, con la sonrisa petulante vacilando. Había esperado una pelea, un cuñado arremetiendo a puñetazos. No estaba preparado para una orden, y no cualquier orden, una que lo transformara de agresor triunfante a subordinado bajo escrutinio. Sentí el cambio recorriendo la multitud. El coronel Holland, mi superior, permaneció rígido, con el rostro indescifrable. Mis compañeros oficiales con los que había entrenado se enderezaron sutilmente, como por instinto. Incluso Clara, mi amiga de la universidad, que una vez me había molestado por la jerga militar, palideció. Todos sabían que esto ya no era un espectáculo familiar, era un incidente, una violación. Por un momento, casi le di un pastel a Marcus, casi. Había vivido toda su vida en el lenguaje de la fuerza bruta, creyendo que los puños equivalían a poder, pero Ethan había hablado en un lenguaje completamente distinto, el lenguaje del mando, de la regulación de las consecuencias, y Marcus no lo entendía. Allí de pie, con la sangre secándose en los labios, me di cuenta de algo. Mi familia había elegido el silencio. La mirada de mi padre me había condenado. La mano de mi madrastra había calmado a mi atacante. Pero la mano firme de Ethan en mi brazo decía algo completamente distinto. Él me había elegido a mí. Delante de todos ellos, frente a la institución a la que ambos servíamos, él eligió mi bando. Y por primera vez en aquella larga y desgarradora tarde, no fui invisible. Las palabras de Ethan aún flotaban en el aire, afiladas como el acero, cuando un recuerdo me atravesó como una cuchilla. Ver a Marcus dejó a los oficiales paralizados al reconocerlo. Todo desveló algo mucho más profundo. Mi mandíbula palpitaba con un dolor reciente, pero el dolor que despertaba era antiguo. Tenía 17 años otra vez. Nuestra casa en las afueras de la base aérea Seymour Johnson, en Carolina del Norte, no era un hogar. Era un cuartel disfrazado de uno, suelos pulidos hasta el brillo, muebles alineados en ángulos rectos. Las conversaciones se redujeron a dos temas, misiones de vuelo y fútbol. No había calidez ni suavidad, incluso el aire parecía estar firme. El día de Acción de Gracias de ese año había sido mi oportunidad. Había recibido el sobre una semana antes. Universidad de Virginia, una beca completa de la República de China, prueba de que mis noches estudiando y mis sacrificios silenciosos significaban algo, que tal vez por una vez me vieran. Sostuve la carta todo el día como un arma secreta, esperando el momento oportuno para ponerla sobre la mesa. Cuando sirvieron el pastel de calabaza, finalmente puse el sobre junto a mi plato. Me temblaban las manos al hablar. Tengo noticias. Mi padre, el coronel Richard Thornton, tomó el papel y lo examinó con su mirada eficiente. Mi madrastra se inclinó. Por un segundo creí ver un destello de orgullo. Por un segundo creí que yo importaba. Entonces Marcus alargó la mano hacia la imagen del vino tinto. Se le resbaló el codo. Un torrente de líquido oscuro cayó sobre la mesa, ahogando la carta en carmesí. El papel se marchitó. La tinta se desangró hasta que mi nombre se desvaneció. Marcus murmuró, «¡Uy!», pero su sonrisa lo delató. No fue torpe. Fue precisa, igual que su puñetazo años después. El sonido que siguió no fue de indignación, fue de risa. Mi padre golpeó la mesa con el pecho temblando de genuina diversión. «Hijo, eres un torpe», dijo con cariño, alborotándole el pelo a Marcus como si hubiera contado un chiste. Entonces me miró. Ni orgullo ni compasión, solo desdén. «Vamos, Bailey, es solo un papel, no armes un escándalo. Puedes imprimir otro, solo un papel. Mi futuro, mi triunfo, mi salida, reducido a pulpa y manchas rojas, luego desechado como si nada. No lloré esa noche, sabía que no. Las lágrimas eran debilidad en nuestra casa, alimento para la sonrisa burlona de Marcus, combustible para el desdén de mi padre y la incomodidad que representaba para la imagen de cuidado de mi madre. En cambio, llevé la carta arruinada a mi habitación, sequé las páginas pegajosas con un secador de pelo y las guardé en un protector de plástico, como si preservara una reliquia del campo de batalla. Esa fue la noche en que comencé a construir la fortaleza que llevaba dentro, ladrillo a ladrillo, en silencio.
Aprendí que nadie vendría a protegerme, que incluso las victorias serían robadas, ridiculizadas, ignoradas. Si quería sobrevivir en un mundo construido para venerar a Marcus, lo peor tenía que volverse intocable. Y, décadas después, de pie en ese jardín de Charleston, con sangre en mi vestido de novia, comprendí que la fortaleza nunca me había abandonado. La fortaleza que construí en esa habitación de Carolina del Norte me llevó hasta Cuántico. Si mi hogar de la infancia había sido un cuartel, Cuántico era su crisol. El letrero en la entrada lo decía claramente: el lugar donde la debilidad viene a morir. Desde el momento en que mis botas tocaron el lodo helado de Virginia, supe que todas las miradas estaban sobre mí, no como una candidata más, sino como una incógnita. Una mujer de unos 68 y 60 kilos, de pie entre un mar de hombres que creían que la fuerza significaba corpulencia y volumen. Lo oí en la forma en que murmuraban en voz baja, tan alto que pude oírlo. Esto no es un baile de debutantes, que vuelva a la noche del baile de graduación. Dejé que las palabras se desvanecieran, no me dolieron, no después de las cenas de acción de gracias donde mis victorias se ahogaban entre risas y vino tinto. Esto era diferente. Aquí, al menos, la hostilidad era sincera. No fingían, no sonreían mientras me menospreciaban. Me decían a la cara que no pertenecía allí, y supe responder, no con lágrimas ni con argumentos, sino con pruebas. Esas pruebas llegaron en una noche tan oscura que el bosque se tragó nuestras linternas. Éramos un equipo de bomberos que avanzaba a trompicones entre hojas mojadas, con el aliento impregnando el aire, con la misión de encontrar 3 puntos de control antes del amanecer. La brújula se resbaló, se agrietó y su aguja giró inútilmente. Una oleada de pánico recorrió al grupo. El líder del equipo, un hombre corpulento de Texas, me miró fijamente, no como un muelle, sino como el chivo expiatorio fácil. Se te cayó, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! El viejo Bailey podría haberte respondido a gritos. El Bailey, forjado en silencio, simplemente miró hacia arriba. Más allá del dosel, las estrellas se recortaban nítidamente contra el cielo. Recordé las noches en el porche de mi abuelo, su voz suave guiándome a través de las constelaciones. Polaris, firme y fiel, la estrella polar, la osa mayor guiando el camino como un mapa celestial. Dibujé las líneas mentalmente, marqué los ángulos. Por ahí, dije, señalando entre los árboles. Mi tono era de absoluta certeza, no una súplica, sino un hecho. El tejano resopló. ¿Crees que puedes guiarnos por una maldita estrella? Yo sé que puedo. Durante un largo instante nadie se movió. Luego, con un gruñido, cedió. Bien, pero si terminamos en un pantano, es tu culpa. Nos movimos. Las ramas se nos clavaban en las mangas, el barro se nos pegaba a las botas. El silencio entre nosotros estaba cargado de dudas, pero cuando el primer punto de control emergió en la oscuridad, luego el segundo, luego el tercero, nadie rió, nadie dijo nada. De vuelta en el punto de encuentro, el instructor preguntó qué había sucedido. El líder del equipo murmuró algo sobre un fallo en la brújula. No me mencionó, ninguno de ellos lo hizo, pero capté sus miradas en el frío y gris amanecer, no admiración, sino algo más raro, un respeto rencoroso y resentido. Y entonces comprendí que la verdadera victoria no necesitaba aplausos, se forjó en silencio y con resultados. El respeto en Cuántico se había forjado a base de silencio y miradas reticentes, pero nunca fue calidez, nunca fue pertenencia. Llevé esa fortaleza a cada misión, blindado y solitario, para cuando el desierto de Nevada me engulló. Me había acostumbrado a ser invisible, incluso cuando entregaba resultados que nadie más podía ver. El ejercicio fue un caos intencional, tiendas de campaña zumbando con generadores, radios crepitando, oficiales gritando por los auriculares, mapas llenos de marcadores de colores que parecían más borrosos que claros. El calor del Mojave oprimía como un puño, el aire cargado de sudor, café rancio y agotamiento. En medio de esa tormenta de ruido hice lo de siempre. Me senté en silencio, revisando las transmisiones, comparando informes, buscando la verdad en la estática. Nadie se dio cuenta, nadie lo hacía nunca, nadie excepto él. Ethan Ward era un piloto de la Marina asignado como enlace, un desconocido con uniforme blanco que se comportaba de forma diferente. Mientras otros llenaban el aire de fanfarronería, él permanecía inmóvil. Se inclinó sobre mi hombro una vez sin anunciarse. Su sombra se proyectó sobre mi mapa. Su dedo aterrizó justo donde yo tenía la mirada fija.
Nos están provocando, murmuró en voz baja, solo para mí. Su tono no era interrogativo, era de reconocimiento. Por primera vez en mi vida profesional, alguien no solo vio el mapa, me vio a mí. Esa noche, el desierto se enfrió lo suficiente como para que una brisa atravesara las paredes de lona de la tienda de campaña. Me senté con un libro de meditaciones de bolsillo desgastado abierto en mi regazo, mi ritual de retiro. Ethan entró, cogió una botella de agua y en lugar de unirse al ruidoso grupo de oficiales que contaban sus bravuconadas, cruzó la tienda hacia mí. Sus ojos se posaron en el libro. Marco Aurelio, dijo, siempre me ha gustado la línea. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Casi se me caen las páginas. No fue una referencia casual. Lo entendió. Logré responder. Esa es la historia de mi vida. La mía también, dijo y se sentó. Hablamos durante horas, no de sórdidos, ni de horas de vuelo, ni de quién corría más rápido. Hablamos de estrategia, de los patrones de tonto, de la carga del mando cuando el silencio pesaba más que los gritos. Con él no era la sombra de Marcus ni la hija tolerada, no era una novedad en uniforme, era simplemente una mente comprometida y escuchada. Aquella noche desértica fue la primera vez que sentí lo que un oasis debe significar para un vagabundo, un florecimiento de vida improbable en un lugar diseñado para desnudarte. Ethan no intentó rescatarme, no intentó transformarme, simplemente me vio tal como era, y ese reconocimiento fue más sanador que los aplausos o las medallas. Por primera vez en mi vida, la fortaleza dentro de mí no se sentía como una prisión, se sentía como un hogar. La pieza que había encontrado con Ethan en el desierto se sentía frágil, como un cristal sostenido con cuidado. Por un tiempo creí que podría permanecer intacto, pero una semana antes de la boda, el pasado me encontró de nuevo. La llamada era de Evelyn. Su voz era dulce y melosa, como siempre cuando quería algo. Bailey, cariño, tu padre y yo nos moríamos de ganas de conocer a Ethan como es debido. ¿Por qué no nos juntamos todos? Una pequeña barbacoa en el jardín de casa de Marcus, solo la familia. Será divertido. No fue una invitación, fue una llamada. Fuimos en coche a Oceanside un sábado con un aire salado y olor a gasolina. El patio trasero de Marcus lucía los típicos adornos de césped verde de los suburbios, una parrilla que chisporroteaba y una hielera llena de cerveza. Pero para mí parecía un escenario, con cada detalle preparado para la actuación. Marcus hizo de anfitrión, volteando perritos calientes con una mano, mientras presumía a viva voz de sus últimas hazañas de entrenamiento. Mi padre escuchaba, con el pecho inflado de orgullo y los ojos brillantes al ver las colas adornadas de su hijo. Entonces su atención se dirigió a Ethan, le dio una palmada demasiado fuerte en el hombro, con la voz resonante. Así que, Ethan, tú pilotas esos jets de lujo. Marcus puede correr 3 metas en menos de 17 minutos. ¿Cuál es tu tiempo? Las palabras le cayeron como un anzuelo. Ethan simplemente sonrió cortésmente. Impresionante, señor. No cronometran nuestras carreras en la cabina. Fue una parada limpia, respetuosa, pero firme. Vi un destello de irritación en el rostro de mi padre cuando su jab no acertó, pero no había terminado. Más tarde, con la cerveza fluyendo, rodeó los hombros de Ethan con un brazo. ¿Sabes, hijo? Debe ser agradable sentarse ahí arriba con aire acondicionado mientras el trabajo de verdad se hace en tierra. Marcus ahora es el verdadero guerrero. Los invitados se removieron incómodos. Clara, mi amiga de la universidad, me miró desde el otro lado del césped. Su expresión era de lástima, de esas que no quieres ver en alguien que conoce tu historia tan bien. Y entonces llegó el acto final. Mientras llevaba platos desechables a la cocina, Evelyn me siguió, cerrando la puerta corrediza de cristal tras nosotras. Su tono se convirtió en ese susurro conspirador que conocía tan bien. Bailey, cariño, tu hermano ha estado en una situación difícil. Los pagos de la camioneta nueva son más de lo que esperaba. Ahora eres capitán. Tu sueldo es bueno. ¿Por qué no le ayudas? Al fin y al cabo, en la familia nos ayudamos unos a otros, ¿no? Me quedé paralizado, con los platos de papel temblando en las manos. No era solo una petición, era como un borrador. Mi carrera, mis sacrificios, mis victorias, las que me costaron la vida. No eran fuentes de respeto, eran simplemente recursos. Para ellos, yo no era una hija, era una cuenta bancaria, una máquina a la que podían acceder cuando Marcus se extralimitaba. Y en esa cocina, con los ojos de Evelyn abiertos y expectantes, por fin comprendí. Nunca había sido de la familia,
no para ellos, era moneda de cambio, y por primera vez sentí la fría claridad de una decisión que se estaba tomando. Esa noche en la cocina, con la petición de Evelyn flotando como el humo, algo dentro de mí cambió. Durante años me había tragado el silencio, que construía muros en lugar de palabras. Pero esta vez sentí que el acero de mi columna se endurecía. Dejé los platos, me volví hacia ella y por primera vez en mi vida lo dije en voz alta: no. La palabra fue silenciosa, pero cayó como un disparo. Evelyn parpadeó sobresaltada. ¿Qué dijiste? Dije que no. Mi voz era firme, sin temblores. Soy el capitán Bailey Thornton. No soy su banco. La puerta corrediza se abrió y mi padre, Marcus, entró detrás de él con la misma sonrisa burlona que había tenido toda mi infancia. Se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados y los labios fruncidos. «Ahí está», se burló. La pequeña recepcionista, todavía débil, todavía fingiendo que esas barras brillantes significan que eres una verdadera guerrera. Me puse de pie, con los hombros erguidos. Por una vez, no me acobardé ante sus palabras. No intenté discutir, no supliqué. Dejé que el silencio expandiera mi fortaleza interior, abriéndose a una mayor rebeldía. Entonces Ethan dio un paso al frente. No alzó la voz, no le hacía falta. Sus palabras transmitían la claridad de una orden que no admitía rechazo. «Sargento Thornton acaba de agredir a un oficial». La sala se congeló. Oficiales en el jardín, colegas uniformados, incluso Clara, todos oyeron. El título, el rango, la ley misma se había dicho en voz alta, y no había vuelta atrás. La sonrisa de Marcus vaciló, con la confusión inundando su rostro. Había esperado una pelea que pudiera ganar a puñetazos, no había esperado un veredicto. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies cedió. Su carrera, su honor, su poder, todo se desmoronó expuesto ante cada testigo que esperaba impresionar. En los meses siguientes, la investigación avanzó con rapidez. Marcus fue obligado a una baja deshonrosa, despojado de la identidad sobre la que había construido su vida. Mis padres se refugiaron en el silencio. Su hijo dorado ahora era intocable por las razones equivocadas. En cuanto a Ethan y yo, lo dejamos todo atrás. Compramos una casa de cedro desgastada en la costa de Oregón, donde el único ritmo era la marea y la única orden, el canto de las aves marinas. Por primera vez no fui una víctima, ni un soldado en la guerra de otro. Era libre, y descubrí que la libertad era el rango más auténtico. Puede que esta historia haya despertado algo profundo en ti, recuerdos, preguntas o incluso tus propias batallas silenciosas. Me encantaría saber desde dónde nos ves hoy. Comparte tu opinión y tu ciudad en los comentarios para que podamos conectar a través de la distancia.